Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. Entre el proyecto de la Convención Constitucional, que se rechazó hace justo 2 años, y el del Comité de Expertos, que fue consensuado por todos los partidos políticos en 2023, había muy pocos puntos en común. Pero hay un aspecto en que tanto los convencionales como los expertos estaban de acuerdo, en que había que cambiar profundamente el sistema judicial y la forma en que se hacen los nombramientos judiciales en Chile. Es un asunto que al consenso ahora suma la urgencia, después de que las revelaciones del caso Hermosilla empezaran a exponer públicamente, en forma de chats y de conversaciones informales, lo que ya sabíamos, aunque hayamos preferido hacernos los lesos por tantos años, que el tráfico de favores y de influencias ha corroído hasta la médula al Poder Judicial. Un primer problema es el sistema de nombramientos. Hoy, para ser ministro de la Corte Suprema o fiscal nacional, hay que pasar por una triple elección. Primero, hay que lograr que la Corte Suprema te incluya en una quina. Luego, que el presidente de la República te elija entre esos 5 nombres. Y finalmente, que el Senado, por 2/3 de sus miembros, ratifique tu nombramiento. Son decenas de votos en 3 poderes del Estado, todos, por cierto, con sus propios intereses a la hora de poner a uno u otro nombre en cargos que son muy relevantes. Pero en una muestra de hipocresía, suponemos que los ministros o los fiscales van a superar esas vallas sin hacer lobby, sin prometer nada, sin tomar ningún compromiso, por obra y gracia del Espíritu Santo. Queremos jueces y fiscales inmaculados, pero los obligamos a pasar por un proceso de postulación político en que necesariamente tienen que hacer campaña y probablemente tomar compromisos. Aquí aparecen los gestores de candidatura, los operadores que, como Hermosilla, se jactan de tener el poder para coronar a candidatos. Ya sabemos que el ministro de la Suprema, Jean-Pierre Matus, tuvo relaciones económicas y de favores muy cercanas con él. También que la fiscal Parra, que investiga el caso, llegó a la Fiscalía Regional tras enviarle su currículum al todopoderoso operador. El problema, claro, es cómo tratarían esos jueces y esos fiscales a Hermosilla cuando en su calidad de abogado penalista llegara a pedirles la vuelta de mano o alguna ayudita para un cliente en problemas. Ya tenemos evidencia al respecto, por ejemplo, en el caso del jefe de la PDI, y está por verse si aparece también esa evidencia para ministros de corte y fiscales. Hermosilla, claro, es solo la punta del iceberg. Las campañas, los favores y el cruce político-judicial son frecuentes. Cuando hablan en privado y en confianza, los exministros de Justicia siempre cuentan lo difícil que es enfrentar presiones constantes de políticos que quieren instalar a su gente en las cortes de apelaciones o como notarios, conservadores o archiveros. Una muestra escandalosa de cómo funciona el sistema ocurrió con la designación de Abbott como fiscal nacional, en una componenda en que los parlamentarios buscaban a un candidato que les diera garantías de cerrar los casos de platas políticas, y lo lograron. Algo similar pasó en las negociaciones tampoco muy decorosas para designar a Valencia, el sucesor de Abbott, que también estuvieron cruzadas por presiones e intereses nada sutiles por parte de los senadores. También fue vergonzoso cómo por años se bloqueó la designación de destacados ministros para la Suprema. Así ocurrió con Milton Huica y Carlos Cerda, vetados en su momento por la derecha porque el primero había investigado casos de derechos humanos y el segundo a la familia Pinochet. Y cosa parecida estuvo a punto de pasar con Gloria Anachevesic, quien tenía una trayectoria impecable, pero era cuestionada en la izquierda por haber indagado al expresidente Lagos en el caso Mop Gate. El mensaje entonces para fiscales y jueces ambiciosos que quieren llegar a la cumbre de su carrera es claro: no se metan en problemas, no hagan enemigos poderosos, no pisen callos porque una sentencia contra alguien con poder puede terminar siendo una sentencia para sus propias carreras. Todo esto está claro desde hace tiempo y por eso en ambos procesos constituyentes se buscaron soluciones para intentar sacar estas designaciones del sistema político. Ambos procesos, como sabemos, fracasaron y el asunto se sigue alargando hasta hoy. ¿Será el caso Hermosilla finalmente el gatillante para hacer una reforma tan necesaria? Justicia al banquillo. Ese es nuestro tema de hoy en Lo que Importa.
Estamos ahora junto a Mauricio Duche. Mauricio es abogado, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también director de Espacio Público. Mauricio, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a raíz de los chats de Hermosilla, ha habido algunos temas que de alguna manera estaban en la discusión hace mucho tiempo, pero se ponen absolutamente de relieve. ¿Qué tan generalizado crees que es el tráfico de influencias o de favores en general en el sistema de justicia en Chile? A ver, si nos focalizamos en el tema de las designaciones, que yo creo que es uno de los temas de fondo que este caso ha permitido levantar en la agenda, yo creo que es una práctica bastante común, por así decirlo, los llamados de distinto tipo, las candidaturas e incluso los gestores de alguna de las candidaturas. Estos llamados, estos contactos indebidos, por así decirlo, o opacos, pongámosle por ahora, son de la más variopinto, digamos. Y en parte porque se dan en un contexto de secreto y de opacidad, no sabemos bien en qué consisten. Yo diría las mejores versiones son jueces o juezas que tienen buenas carreras, son muy buenos candidatos, pero que necesitan tocar alguna puerta para que alguien los mire, digamos. Y por tanto se instala una práctica culturalmente hace mucho tiempo que si tú no tocas la puerta de alguien, ya sea en la primera etapa, después podemos conversar eso, cuando el propio Poder Judicial designa las ternas o quina, o luego en la segunda etapa, la etapa política, si no tocas la puerta nadie te va a abrir y se va a perder un buen juez. Y en las peores versiones, como esto sea en contexto opaco, no sabemos si estas conversaciones involucran algún tipo de negocio, no digo económico, sino que de favores que se dan y que luego se cobran o se podrían cobrar. Y este es el problema, ¿cierto? Si tenemos un espacio institucional de opacidad en donde se pueden presentar prácticas de este calibre, evidentemente tenemos que hacer esfuerzos importantes para eliminarlo. Tú sabes hacer un término que es bien curioso, gestores de candidaturas. ¿Qué significa eso en este contexto? Bueno, se conocen varios personajes que ha habido en elecciones, ¿cierto?, recientes, recuerdo de Fiscal Nacional o de Corte Suprema, de personas que, por así decirlo, han desarrollado redes de contacto muy importantes en distintos niveles, ya sea ante la Corte Suprema, cuando elabora la esquina, o ante la clase política, que por así decirlo son manager o coachean una candidatura, ¿cierto?, y la promueven y consiguen votos, ¿cierto? Recuerdo hace algunos años, ¿te acuerdas? Hubo este personaje que llamaban el Pingüino, que aparentemente participaba en muchas designaciones y así se nombraban 3 o 4 personas más que eran a quienes los candidatos que querían tener posibilidades recurrían para que esta persona los ayudara. O sea, buscaba una especie de manager que hiciera el camino de la candidatura, como un jefe de campaña que tocara las teclas correctas. Así es, y todo esto en una ambigüedad gigantesca, claro. Porque cuando se le pregunta a esta gente, ella dice, no, mire, yo estoy colaborando con un muy buen candidato. Obviamente siempre se han dicho que no hay recursos comprometidos, pero claro, el tráfico de influencia, y esto tú lo has trabajado mucho mejor que yo, ¿cierto? Bueno, puede tener ventajas, beneficios o logros que se miran a mediano o largo plazo y no necesariamente están vinculados a una contraprestación inmediata, ¿cierto? Claro, y cuando estos gestores de candidaturas, por ejemplo, son abogados penalistas que defienden clientes, evidentemente en casos importantes, ¿qué tan grave es que haya fiscales o que haya jueces de corte que les deban favores? Bueno, muy grave porque esto afecta a uno de los atributos centrales del funcionamiento del sistema de justicia, que es la independencia, ¿cierto? En virtud de la independencia, lo que uno espera es que los jueces resuelvan solo basado en el mérito de la mejor versión del derecho aplicable al caso concreto. Cualquier otra interferencia que tú pongas afecta a la independencia judicial y eso indefectiblemente lleva a un deterioro del Estado de Derecho. Ahora, el sistema que tenemos actualmente en Chile, por ejemplo, para designar tanto a los jueces de la Suprema como al fiscal nacional, es que la Suprema primero hace una quina, elige una lista de 5 nombres. De esos 5, el presidente de la República elige uno y ese nombre tiene que ser luego ratificado por el Senado por 2/3 de sus miembros. ¿Te parece un buen sistema? No, a mí no me ha gustado nunca este sistema. Debo contarte que históricamente hasta el año 97 no era así, por lo menos para los ministros de la Corte Suprema. Todavía no existía el Ministerio Público. El Ministerio Público nace con este procedimiento y lo que se hizo fue asimilarlo a la evolución que tuvo el nombramiento de los Supremos. Hasta el año 97 solo se involucraba la parte de la quina de la propia Corte y luego el presidente de la República elegía. El año 97 se incorporó al Senado como parte de una negociación que hubo en ese momento por una reforma constitucional que amplió el número de ministros de la Corte Suprema, incluyendo un número estable de ministros externos que no venían del propio Poder Judicial, y la moneda de cambio fue darle o repartir el poder de designación con el Senado. Claro, hagamos un poco de historia porque cuando se va Pinochet deja amarrada buena parte de la Corte Suprema, ¿no? Deja amarrados a jueces de la dictadura de la Corte Suprema y de alguna manera se intentaba romper eso, que entrara sangre nueva, que entraran ministros que no tuvieran lazos con la dictadura. Y entonces la oposición dice, bueno, pero que no los designen ustedes nomás, sino que tengan que pasar también por nuestro filtro. Absolutamente, porque además otras estrategias de tratar de cambiar la estructura de poder del Poder Judicial que se dieron muy al inicio de la transición, a principios de los 90, los proyectos Elwin fracasaron.
Los proyectos del WIN iniciaron a principios de los 90 intentando instalar un consejo de la judicatura, que bueno, después también tuvo cierta atracción en la primera convención. Fracasó esa estrategia y por tanto esto, por así decirlo, fue la segunda o tercera vuelta de intentar que el Poder Judicial se modernizara. Entre medio comenzaron a discutirse como estrategia de modernización las reformas procesales, la procesal penal y después las otras que también representaban una estrategia distinta de modernización más técnica, más procesal, si quiere, ¿cierto? Claro, ahora, quienes defienden esto dicen, bueno, es una buena cosa que haya todas estas normas porque así nos aseguramos que no haya sencillamente una designación política, de que al presidente porque le gusta o le debe tal favor o tal juez es adicto a él, lo va a nombrar, sino que nos aseguramos de que hay una cosa un poquito más consensuada en esos cargos. ¿No hace sentido un poco esa ventaja? En abstracto sí, y en abstracto es bastante frecuente en democracias modernas con fuerte arraigo y que nadie discute que tiene Estado de Derecho, que intervengan distintos poderes y poderes políticos en designación de altas magistraturas. En abstracto no hay problema. Y eventualmente los primeros años de funcionamiento de este mecanismo pueden haber cumplido con esa función. Sin embargo, lo que uno ha venido viendo en el tiempo es que yo diría tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, la etapa política, que es la que estamos discutiendo, las prácticas se han venido deteriorando muy fuertemente y lejos de estar cumpliendo ese rol, más bien lo que ha amplificado son los espacios de opacidad en la designación de discrecionalidad no justificada. Y a la luz de eso, entonces, han venido propuestas de distinta índole para cambiar esta etapa política. Por ejemplo, hay algunos que sostienen una comisión de expertos que produjo un informe a mediados de junio en que participaron varios gente vinculada al proceso constitucional, pero también varios técnicos que han trabajado estos temas históricamente, Lucas Sierra, Domingo Lovera, Isabela Ninat, entre otros. Jorge Correa, sostienen volver al sistema antiguo, eliminar completamente el Senado. Hay otras propuestas, en cambio, que han dicho ya mantengamos al Senado, ¿cierto? Pero rebajemos los quórum, de manera tal de, por ejemplo, de impedir que minorías que están motivadas tal vez no por buenas razones políticas, sino que por pequeñas asociaciones coyunturales de poder, ¿cierto?, puedan vetar a buenos candidatos. Yo creo que ambas opciones son posibles. Si es que se quisiera mantener el Senado, tendríamos que discutir seriamente una rebaja importante del quórum. En mi opinión, algunos han planteado 4/7, eso seguiría siendo más o menos lo mismo. En mi opinión, tendríamos que ir a mayoría simple. Pero por otra parte, tendríamos que tener una regulación mucho más precisa, ¿cierto?, del estatuto, de discusión en el Senado y particularmente las votaciones. Y déjame tomar el ejemplo que vimos en la última elección de fiscal nacional o que en general ha pasado en varias de las elecciones de fiscal nacional. Tenemos a senadores que han participado en la votación, que ellos o personas muy cercanas a ellos han sido o están siendo objeto de persecuciones penales. Y por tanto luego ellos votan por quién va a ser el jefe del servicio que lleva adelante las persecuciones penales. Eso es impresentable. Y por tanto deberíamos tener un estatuto mucho más fuerte, robusto y extensivo de inhabilidades. Entonces, en mi opinión, puede haber un valor que participe el Senado, pero con reglas muy distintas a las que tenemos hoy día, y esto supondría igualmente una autorrestricción importante de la manera en que esta cuestión se lleva hoy día adelante. Ahora, aunque se hiciera esa reforma, de todas maneras, en vez de 3 filtros, habría que pasar por 2, digamos, en los cuales también hay que hacer campaña de alguna forma, porque para llegar a la quina de la Suprema también hay que hacer una cierta campaña, y ni hablar cuando al presidente le llegan 5 nombres y decide por uno, y lo hemos visto en conversaciones que han salido a la luz en estos días, que ahí evidentemente hay gente que se ofrece a, sea real o no, pero se ofrece a que con su influencia van a lograr que el presidente, entre los 5 papelitos, escoja el del candidato en cuestión. Sigue habiendo un problema grave ahí. ¿Cómo se soluciona? A ver, yo diría, para informarle a la gente, yo diría que desde el punto de vista técnico hoy día hay 4 o 5 propuestas que vienen dando vuelta muy recientes. Te mencionaba esta de este grupo transversal de mediados de junio, un grupo de derecho de la Católica liderado por el exministro Larraín hizo una propuesta también muy reciente. Tenemos también una propuesta que la propia Corte Suprema hizo ahora el 1 de julio y además podíamos sumar un proyecto de ley. Y todos, yo diría, más allá de que hay muchas diferencias de ingeniería del detalle, todas están de acuerdo en que también habría que tocar estas primeras etapas en la siguiente línea. Yo diría, primero, hay que sacar al Poder Judicial de las designaciones. El Poder Judicial probablemente ha generado una cultura, una práctica en la elaboración de ternas o quinas de muchos de estos vínculos, amiguismo, cercanía, antiguamente el besamano. Yo creo que el Poder Judicial ha hecho muchos esfuerzos por tratar de darle mayor transparencia a los concursos, pero no es algo 100% logrado. Yo creo que hay que reconocer que en el tiempo han hecho algo, pero no hemos cambiado sustancialmente. Y además está la endogamia, ¿no? Un sistema de que al final todos se conocen de alguna manera, todos tienen algún tipo de nexo o relación, claro. Por eso digo que más allá de que haya procedimientos más transparentes, hay una cierta cosa de la gran familia que se conoce y que tú estás vinculado, y hay unas ciertas tribus de
grupos de gente que son más afines. Claro, y como que, en cualquier sistema cerrado, ¿no? Absolutamente. Y por tanto, la propuesta, y donde yo diría hay un consenso absoluto, es que esta primera parte debería estar en manos de algún tipo de comisión técnica, ¿cierto?, de designaciones judiciales, que debiera tener un cierto nivel de autonomía y en la cual podría haber algún espacio de participación de la política, designaciones del presidente, del Senado, del Congreso, y una participación también del mundo judicial. Y ahí, claro, en cómo se compone, cuáles son las facultades, empiezan a haber diferencias o discrepancias. Yo diría que creo que técnicamente no sería tan difícil llegar a un acuerdo porque veo que en los principios tenemos un acuerdo. Esta comisión efectivamente debería privilegiar el mérito de las candidaturas, debería constituir concursos transparentes, las personas designadas, ya sea que vengan del mundo judicial o del mundo de la política, deberían ser principalmente personas de alto reconocimiento, por así decirlo, cuyo nombre está en juego en esto y que quieren dedicar tiempo de su vida de manera exclusiva a esto. Muchos hablan, por ejemplo, de litigantes que ya están más bien en proceso de retiro, para no tener el problema que tú dices de litigantes que luego se van a ver litigando, o incluso de jueces retirados, o por lo menos en los mecanismos de asignación de jueces que sea por sorteo para evitar las elecciones y las corporaciones se vayan tomando. Entonces, hay varias fórmulas de encararlo, pero yo diría el principio básico y hay acuerdo absoluto en esta cuestión, en esta etapa, y esto sería un mecanismo. Luego, respecto al presidente, también se han hecho propuestas. Propuestas como, por ejemplo, limitar los plazos en que tiene que tomar la decisión para evitar el espacio que se produce entre que tenemos nombres y que empieza a hacer lobby. Obviamente, nada de esto inmuniza completamente estos procedimientos y probablemente hay que pensar otros mecanismos de cómo ponerle más luz al proceso, por ejemplo, con estándares de justificación de la decisión, con audiencias públicas, impedimentos de reuniones privadas, etcétera, etcétera. Pero yo diría, por lo menos, todas estas propuestas creo que podrían sí generar un cambio de temperatura que cerquen un poco la magnitud que tiene hoy día el problema. Ahora, todas estas propuestas significan que voluntariamente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acepten sacarse parte del poder que tienen hoy día, digamos, o sea, renunciar a parte de su poder, y eso se ve bastante difícil que pueda ocurrir, ¿no? En parte sí, en parte no. La buena noticia es que en su informe de julio de este año, la Corte Suprema manifestó precisamente que su disposición era renunciar a este poder. Para ser justos, el Poder Judicial lo viene diciendo hace algún tiempo, desde el 2014 ya hay pronunciamientos de la Corte en esta dirección, pero ahora es muy clarísimo que hay que separar completamente las funciones judiciales propiamente tales de todo aquello otro que no tiene que ver, que tiene que ver con la gestión del sistema, entre otros los nombramientos. Segundo, muy recientemente, también yo le he visto al Ejecutivo, y entiendo que tú vas a entrevistar al ministro, sostener que ellos están por una reforma importante también del sistema de asignaciones, por tanto debe haber voluntad política. Donde veo más complicada la cuestión es precisamente en el Congreso, que ha sido particularmente reacio a esto. Pero, y donde, perdón Mauricio, y donde han usado esa facultad, tú lo recordabas, en el caso de la designación del fiscal nacional, en el caso de la designación del fiscal claramente para asegurarse a alguien que les diera garantías de que las investigaciones sobre platas políticas iban a tener un límite, un cerco. Sí, y bueno, yo creo que ahí está, hoy día tenemos la piedra tope sin lugar a dudas, pero bueno, estos escándalos, saquemos que estamos viendo como el caso de Hermosilla o Audios, tienen la ventaja que abren ventanas de oportunidad que tal vez en la regularidad no se abren, y veamos si esta ventana de oportunidad como sociedad tenemos oportunidad de aprovecharla. En esto creo que el que ya haya 2 de los 3 que deben autorrestringirse, manifestar una posición clara en esa dirección ayuda mucho. También que los medios puedan tener un cierto seguimiento de este tema y no nos enredemos tanto en la chimuchina que va a salir de este caso, porque va a salir mucha chimuchina, ¿cierto? Y estemos enfocados en los temas institucionales de fondo que sí podemos generar cambios. Y, por cierto, también los técnicos y los académicos no tenemos que cejar y tenemos que seguir aportando para que se logre luego el consenso en la ingeniería de detalle. Volviendo al tiro a esto, Mauricio, tú decías algo, que aquí puede haber mucha chimuchina que nos desvía un poco. ¿Te preocupa que pase eso a propósito de el tema de que se le entrega a la defensa de Luis Hermosilla el contenido completo del teléfono? Juan Pablo Hermosilla ha dicho que van a publicar lo que hay. ¿Te preocupa que puedan empezar a mezclarse cosas que son importantes, delictivas eventualmente, tráfico de influencias, con chimuchina que desvía un poco la discusión? O sea, sin lugar a dudas, y de hecho uno ya lo empieza a ver, ¿cierto?, en distintos medios, redes sociales. O sea, cualquier persona que haya escrito un chat empieza a hacer algo pecaminoso. Y bueno, Hermosilla era una hueá importante, tenía relaciones laborales, casos, clientes, personas conocidas. Y claro, a veces tenemos poca capacidad de distinguir y aquello que parece más sexy nos genera foco. Y yo diría, deberíamos tratar de tener foco en una agenda más profunda de cambio y seguir muy fuertemente en eso,
¿cierto? Entre otros, el tema de las designaciones, que no creo que sea el único elemento de la agenda que se ha adelantado con esto. Tú decías, es una ventana de oportunidad. Por ejemplo, cuando fue el anterior caso de grandes escándalos políticos, Penta, SQM, Cabal, se formó una comisión, la Comisión Engel, y se llegó a ciertas reformas en algunos aspectos. ¿Crees que ese impulso se ha mantenido o en algún momento ya nos dejó de importar el tema o dejó de tener relevancia política? A ver, yo creo que como en todas las cosas el impulso se fue perdiendo, se lograron cosas importantes, algunas de las más llamativas tuvieron que ver con, por ejemplo, toda la retipificación de los delitos de corrupción, sobornos, cohechos, que yo creo que es muy importante para este caso. O sea, yo creo que es un cambio importante para evaluar lo que pasó en Penta con lo que podría pasar acá. Se aumentaron las penas, se simplificó la posibilidad de acreditar estos delitos y así otra serie de reformas institucionales que fueron importantes. Pero hubo áreas en donde se avanzó poquísimo. Esto no es mi especialidad central, pero en espacio público es un tema que hemos hecho seguimiento, ¿cierto? Por ejemplo, todo el tema de corrupción a nivel municipal, que era una de las áreas más deficitarias que la propia Comisión Engel identificó, y a nivel más general de poder local, es un área donde tenemos mucho menos avance y estamos viendo que muchos de los casos que se han venido presentando en el último par de años están muy fuertemente vinculados a que precisamente la agenda no logró penetrar a áreas donde estamos muy vulnerables. Y el tema de la corrupción municipal, sin duda, hemos tenido muchísimos escándalos en los últimos años. Tú decías, no solamente el tema de las designaciones se pone de relieve y es importante aquí. ¿Qué otros temas te parece que deberíamos ponerle foco cuando hablamos de lo que está ocurriendo en el sistema? Bueno, en el mismo mundo judicial yo creo que esto ha levantado el tema del gobierno judicial, ¿cierto? O sea que tiene que ver más allá de las designaciones, que tiene que ver con sacarle a la Corte Suprema o sacarle a los jueces en general otras funciones que no son estrictamente la aplicación del derecho para generar un entorno de mayor independencia. Todo lo que tiene que ver con la administración del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con las facultades disciplinarias, etcétera, etcétera. Pero más o menos está en el eje que hemos estado conversando. Yo creo que al menos hay otros dos grandes temas. Uno es el tema de corrupción. La agenda de corrupción clásica, tenemos que volver a ella, pero probablemente ya, o sea, los perfeccionamientos legales, por así decirlo, siempre son bienvenidos, pero tenemos una tendencia en Chile a transformar cualquier proyecto de avance, modernización o cambio en leyes. Claro, y yo creo que todo se cambia con leyes. Exacto. Y yo creo que lo que muestra, por ejemplo, este caso, es que tenemos instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, como Tesorería General de la República, que son más vulnerables de lo que esperáramos, ¿cierto? En términos de generar este tipo de cuestiones, y por tanto esto nos llama la atención a sistemas de control interno, cómo están funcionando los sistemas de denuncia, etcétera, etcétera, que pueden perfeccionarse con reforma legal, pero también pueden perfeccionarse mejor con gestión pública, ¿cierto? Con mejor administración, y en donde aparentemente otras agencias del Estado han avanzado más. En este mismo caso, ¿cierto? ¿Te acuerdas que al inicio también se involucraba a la Comisión de Mercado Financiero? Y gracias, yo creo que la Comisión de Mercado Financiero tenía procedimientos muy claros y tenía prácticas asentadas sobre esto, pudo rápidamente esclarecerse que por ahí no iban los tiros. ¿Te fijas tú? Entonces, tal vez hay aprendizajes que al interior del propio aparato público tenemos. Y una tercera área, en mi opinión, clave, es el tema del ejercicio de la profesión. Lamentablemente, esto me llega muy directamente. Yo soy abogado. Si bien hoy día no trabajo en una escuela de Derecho, he trabajado toda mi vida en escuela de Derecho, trabajo con abogados. Y sin lugar a dudas ha puesto de nuevo en el tapete que hay ciertas profesiones cierto, que cumplen roles extremadamente sensibles y que tienen que tener sistemas de control un poquitito más robustos que lo que tienen, ¿no? ¿Qué le falta hoy día al sistema de control en el caso de los abogados? Bueno, no hay control. O sea, lo que existe es un control relativamente parcial para los abogados colegiados, o sea, el colegio de abogados que realiza el propio colegio de abogados, un control ético, pero claro, hoy día la porción de abogados que está colegiado es mínima, ¿cierto? Y si, por tanto, los abogados no entran ya directamente en la comisión de delitos, que obviamente ahí hay un formato para establecer responsabilidad, que es la persecución penal, es un terreno bastante, por así decirlo, en la nada. Hubo una reforma hace muchos años que señaló que mientras no se regulara el tema de los colegios profesionales, porque parece que no hay voluntad de que ellos vuelvan a tener la tutela sobre todos los abogados, los tribunales de justicia iban a cumplir esta función mientras se creara un tribunal especial. No se creó el tribunal especial, los tribunales de justicia probablemente no están regulados, ni están pensados, ni hay una práctica cotidiana para enfrentar este tipo de problemas. Entonces es un tema, en mi opinión, que habría que ir encima nuevamente. ¿Hay buenos ejemplos de otros países o modelos que podamos mirar en términos de este control? Bueno, yo no soy tan experto en materia de control ético de los abogados, pero sí tengo algunas ideas. Yo creo que probablemente avanzar hacia un sistema de tribunales especiales me parece más adecuado. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que ha hecho el Colegio de Abogados en todos estos años por intentar elevar los estándares de control ético, pero tengo la impresión de que tiene un tope al final del día ese control, punto uno, por flujo. O sea, el Colegio de Abogados, si tuviera que encontrar a todos los abogados, digamos, probablemente
habría un problema de capacidad institucional, pero además también creo hay un tema de transparencia y confiabilidad. Los abogados juzgando a los abogados, siempre, en algún punto puede haber un cierto conflicto de interés y preferiría que fuera algún tipo de órgano más independiente. Y ahí creo que la experiencia de los Estados Unidos son experiencias para mirar donde entiendo han avanzado bastante en esta línea. Mauricio Duche, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ti. Descarga Tempo y súmate a los más de 2.600.000 clientes que usan la cuenta digital más completa de todas. Tarjeta de prepago, crédito, seguros, inversiones y mucho más. Descárgala y actívala en solo minutos. Tempo, una cuenta muy tú. Estamos ahora junto al ministro de Justicia, Luis Cordero. Luis, gracias por estar con nosotros hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias. ¿Está corrompido el Poder Judicial? A ver, yo creo que la expresión, creo yo, correcta no es corrupción, sino que tiene un conjunto de elementos que hacen que la resolución de conflictos de interés no sea adecuada a estos tiempos. Lo voy a decir en términos sencillos. El sistema judicial chileno ha mantenido durante décadas una tensión respecto de cómo lo percibe el público y cómo lo perciben los usuarios en general. El Poder Judicial... En Chile hay dos cifras que son muy preocupantes. La primera tiene que ver con que históricamente la confianza en el sistema de justicia y particularmente en el Poder Judicial es de las más bajas de América Latina. Y la segunda, que Chile, a su vez, es de los países de América Latina, el primero de hecho, donde, según las cifras de las dos últimas décadas, es el país que tiene mayor percepción de desigualdad ante la ley. Entonces, si tú tomas esas dos puntas, una desconfianza en el sistema de justicia y una alta percepción de la desigualdad ante la ley, entonces está granjeado el fenómeno de cómo percibir cómo actúa el sistema judicial. Inmediatamente vamos al conflicto de ideas, pero solamente para apoyar en datos lo que dice. Según la última encuesta Data Influye, 83% de los chilenos considera que no hay igualdad ante la ley. El 96% cree que autoridades de gobierno y parlamentarios son más beneficiados por la justicia y el 95% cree lo mismo de los grandes empresarios. O sea, hay casi unanimidad entre la gente en considerar que hay ciertos grupos poderosos en Chile que no son tratados igual por la justicia. Y además, los datos que yo te acabo de haber dado son la cifra histórica de los últimos 20 años, que uno puede, la cifra lo permite es comparar, durante estos años del Latinobarómetro. O sea, y además, y si tú agregas a esos datos, que son las últimas encuestas, pero las otras son las más estructurales, y tú agregas a esto la encuesta de los motores de confianza de la OCDE que se publicó para este año, la confianza en el sistema de justicia en Chile es muy baja y de hecho es una de las que más llama la atención en el caso de la OCDE, porque en el caso de Chile la diferencia entre la confianza que señalan los chilenos versus el promedio de la OCDE son casi 30 puntos. Ya. O sea, eso es. Entonces, tenemos un problema muy, muy estructural. Ahora, que se acarrea, ojo, por años. Ese es el punto, ¿no? Si uno hace una secuencia histórica, no voy a dar la lata con el siglo XIX, pero en el siglo XX es un siglo muy complejo para el Poder Judicial. La Constitución del 25 lo quiso burocratizar. Al poco tiempo, lo que hace Carlos Ibáñez es remover buena parte de la Corte se enclaustra, hace una aplicación formal del derecho y entra en un conflicto con el sistema institucional en la década de los 60 y un conflicto muy abierto con el gobierno de la Unidad Popular, tanto que después del golpe, al día siguiente, el presidente de la Corte Suprema declara la complacencia del Poder Judicial con el golpe. Las décadas de la dictadura son una década donde prácticamente la dictadura no tuvo que intervenir el Poder Judicial chileno. Hay mucha evidencia, datos y estudios lo que lo demuestran es que más bien tuvo que ver en parte con este discurso de la complacencia y por lo tanto cuando retorna la democracia, todos los esfuerzos de los gobiernos democráticos fue por reformar el Poder Judicial porque estaba metido en una especie de ostracismo muy fuerte. A eso responden las reformas del año 97 de la Corte Suprema. Recuerda que la década de los 90 es una década muy prolífica en acusaciones constitucionales. La Corte Suprema tiene una crisis con la expulsión de Correa Bulo en el 2001. Y a partir de ese proceso, la Corte se fue renovando. En algún sentido fue tomando cierto protagonismo de las reformas posteriores, pero ha mantenido esta distancia pese a los esfuerzos que ha hecho. Y el caso Audio es lo que ha provocado. Es un poco terminar por confirmar esta percepción que tienen los ciudadanos de su sistema de justicia. Y hablábamos de aquí hay una manera de tratar o de no hacerse cargo de los conflictos de interés que ya no va para más. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay dos cosas. La primera tiene que ver con
A propósito, uno de los datos que tú entregabas y que señalaba esta idea de que cómo son tratadas las personas según su condición, según la encuesta Dato Influye, cuando tú miras quiénes los que pueden ser probablemente tratados de modo más desigual son las personas más pobres. Y los que pueden ser tratados de modo más privilegiado son la política y la persona que tiene más ingresos, la élite económica, en el fondo. Si tú consideras... Entonces hay un tema de acceso a la justicia, lo cual transforma esto en un debate muy, muy relevante. Porque quiero ir a un punto. Cuando uno hace la evaluación de por qué el sistema de justicia está tan vinculado a la vida cotidiana de los chilenos, bueno, yo lo diría en los siguientes términos. Nosotros tenemos 2 estudios de demanda de acceso a la justicia. Uno es del 2015 de AIMARC y otro es del año 2021 que hizo el Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Las personas en general pueden tener situaciones que son problemáticas del sistema de justicia, en otros términos, alguna controversia de su posición o sus derechos que requeriría la intervención de un tercero para resolver. Si uno actualiza los datos, más o menos lo que te vas a encontrar que la población chilena mayor de 18 años, en un periodo de tiempo de 2 años, al menos va a tener en 1 o 2 ocasiones un conflicto de esas características. Es decir, la población que podría requerir servicios del sistema de justicia en un periodo de 2 años es cerca del 78% de los mayores de 18 años. O sea, lo que quiero decir con esto es que además la convivencia del sistema de justicia es una situación muy cotidiana. Y además la cultura institucional chilena lo que provoca es que esos usuarios del sistema de justicia no vean, más bien tienen más confianza en las cuestiones institucionales más que en mecanismos de solución alternativas, como en la mediación, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto? Que en el contacto cotidiano de las personas con el sistema de justicia, por cierto, pueden considerar desde su vida cotidiana, ¿no?, de los conflictos que pueden tener en su condominio o en su edificio, que es un conflicto pero que no sabe dónde ir y cómo solucionarlo, a los problemas de familia o a su relación laboral o a delitos o incivilidades que requieren intervención de un juez. Lo que provoca en general es que al no tener respuesta, los niveles de desconfianza aumentan mucho. Y en segundo lugar, los que sí tienen recursos, lo que hacen es solucionar sus problemas. Entonces, ¿qué pasa con los conflictos de interés? El sistema de justicia descansa en cómo opere adecuadamente la profesión legal. Porque, por cierto, quienes pueden ser jueces solo pueden ser abogados o abogadas, quienes pueden representar ante un tribunal son abogados o abogadas. Y por lo tanto, ¿por qué pongo el eje en la profesión legal? Porque la profesión legal es una profesión de expertos de confianza que gestiona siempre intereses de terceros. Y por lo tanto, al gestionar siempre intereses de terceros, la situación está vinculada a los intereses de otro, pero también a la posición propia. Y eso, el abogado o abogada está en la representación o en la judicatura o cuando legisla. ¿Qué es lo que hay? En el sistema institucional chileno, los jueces, por ejemplo, tienen causales de recusación e implicancias, que es una distinción que hace la ley, el Código Orgánico de Tribunales, pero que está muy afincada en un mundo de principio del siglo XX. Pero preguntas relevantes que uno debiera hacerse hoy día, por ejemplo. ¿Puede un juez resolver un asunto respecto de una parte de la cual es amigo en su red social? ¿Y cuál es la respuesta hoy? La respuesta es que eso es un caso potencial de conflicto de interés. La idea de conflicto de interés, esta idea de que yo pueda, a propósito de la actividad que yo desempeño, subordinar mi interés personal al interés que yo debiera representar o al interés general, el del abogado es distinto al del juez, por ejemplo, pero en ambos casos están gestionando intereses de terceros. Y perdón, y si como juez estoy en una posición en que el abogado que está gestionando una causa es alguien que me ha hecho un favor o a quien yo le he pedido una intercesión en beneficio de mi carrera profesional, ¿qué ocurre ahí? Bueno, es un caso de texto de conflicto de interés. Porque recuerda que el conflicto de interés, lo relevante... Pero perdón, para que ese conflicto de interés se haga real, ese juez tendría que decir públicamente, mire, yo me voy a recusar de este caso porque le pedí un favor a este abogado. Y eso evidentemente ningún juez lo va a hacer. Lo que pasa es que aquí viene el punto. Las dinámicas que se dan en la vida cotidiana lo que revelan es que todas las personas, tú y yo, por cierto, también nos podemos encontrar en una situación de conflicto de interés. Es decir, en una posición en que tenemos que intervenir o decidir
y que dada la situación que se nos presenta, actual o potencialmente, el de potencial es muy relevante, podría yo subordinar mi decisión en beneficio de mi interés individual más que el interés general. En el caso de los jueces, esto es todavía más importante, porque hay un elemento que es característico, hay un criterio de identidad del Poder Judicial, que es institucional y es personal, que es la independencia judicial. O sea, la idea institucional en que la decisión del juez es de un poder del Estado, por eso un poder independiente, que no está subordinado a ningún otro poder público. Y lo que se denomina la independencia interna, es decir, que el juez tiene que ser leal a los hechos del caso y al derecho que tiene que aplicar, no a otro interés. Por eso es tan relevante esos dos tipos de independencia. Ese valor en el sistema judicial es el que le da identidad al Poder Judicial. Ya. En la administración pública, por ejemplo, el criterio que le da identidad es la jerarquía. En el sistema judicial no, porque el juez tiene que actuar con igual independencia del poder externo como del poder superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los análisis de conflicto de interés se adecúan dependiendo de la posición que se encuentra el sujeto. Entonces, el juez cuando se enfrenta a la situación que tú me señalas, incluyendo las vacaciones que puede participar un juez con un tercero y que luego lo tiene en la sala de audiencia, es que si potencialmente se podría confundir ese interés, ese juez debe manifestar su conflicto de interés. Ya, ahora, eso supone desarrollar una cultura de los conflictos de interés. Que es una cultura que no la tenemos. Obvio. Y que hoy, en el fondo, estamos poniendo, por ejemplo, ponemos un juez en la Corte Suprema. Para llegar a la Corte Suprema, un juez tiene que haber sido elegido por el presidente de la República primero, probablemente para llegar a la Corte de Apelaciones. Luego tiene que haber sido elegido por la propia Suprema en una quina. El presidente lo tiene que haber elegido dentro de esa quina. Tiene que haber sido ratificado por 2/3 del Senado. Queremos que una persona haya tenido que pasar todo ese proceso, haber hecho toda esa carrera, haber pasado por todas esas campañas, y que sin embargo nunca en ningún momento de todo ese proceso le haya pedido un favor o haya tenido, digamos, alguna intercesión por parte de un abogado o de alguien relacionado. Es bastante hipócrita, la verdad, armar un sistema de esa manera, que es un sistema que evidentemente tiene que ver con filtros políticos, y al mismo tiempo suponer que la persona que va a pasar todos esos filtros y llegar a una posición de poder no va a tener ningún conflicto de interés. En el fondo tiene que ver con las posiciones de contacto. A ver, si uno hace una pequeña historia sobre esto. Hasta antes que nosotros tuviéramos la reforma del 97, la reforma del 97 de la Constitución se hace para incorporar 5 ministros ajenos a la carrera judicial, aumentar a 21 ministros y la participación del Senado. La razón que tuvo el país para hacer esa reforma tenía que ver con el pésimo diagnóstico que teníamos del sistema anterior. Se supone que si participaba el Senado había más discusión pública, más deliberación. ¿Por qué? Porque el sistema antes descansaba en la conformación de la quina por parte de la Corte Suprema y la designación por parte del presidente de la República. O sea, un poder muy prevalente del presidente y de la Corte. En Chile, la Corte Suprema tiene 200 años. Y la historia institucional chilena en el Poder Judicial está marcada porque la Corte Suprema tiene 2 grandes funciones, la jurisdiccional y la del gobierno judicial. Estas 2 grandes funciones son reunidas en una sola mano, en términos comparados son muy anormales. En general, lo que uno busca es que la Corte, los jueces solo se dediquen a decidir casos, y todo lo que tenga que ver con el sistema administrativo, incluyendo nombramientos, esté en un órgano separado. Pero ¿qué pasa en Chile? Usted, para ser juez, tiene que ingresar a la carrera judicial a partir de una terna que conforma la Corte de Apelaciones. Luego, si usted quiere ser miembro de la Corte de Apelaciones, como he dicho, usted tiene que participar de una terna que conforma la Corte Suprema. Entonces, no incorporemos todavía al Senado en esta ecuación. Por lo tanto, dentro del sistema judicial, la carrera del juez está expuesta a la necesidad de contactos probablemente impropios. Y ni siquiera tiene que ir a terceros, sino que tiene que recurrir a un superior que probablemente debe votar por él. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo me doy a conocer? Si yo soy un juez que estoy en regiones, pero quiero acceder a un cargo de Corte de Apelaciones en otro lugar, ¿cómo entonces muestro mi carrera? ¿Y cómo lo hacen? Entonces, eso genera incentivos muy inadecuados y esto es lo que durante largos años la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en Chile ha denominado el besamano.
que era una política institucional que se afincó muchísimo en Chile durante el periodo de la dictadura, en el fondo, ¿no? Y en la década de los 90 esto hizo crisis. De hecho, la gran crítica de la Asociación de Magistrados durante largos años fue esta. Pero lo que quiero decir es que antes de incorporar al Senado, nosotros tenemos un tema más estructural. Los problemas que en el camino suscitaron, de hecho, entre otras, la posición que ha tenido la Asociación de Magistrados, es cómo evitamos eso. Bueno, una alternativa es transparentar las agendas. Si un juez se va a reunir con un ministro de corte en las etapas de concurso, que lo registre en su agenda. ¿Ha sido eficaz eso? Probablemente no. Claro, porque las comunicaciones igual se producen, como lo hemos visto en estos WhatsApp, de una manera informal. Ya, lo que pasa es que el mundo, yo creo que es conveniente separar ese mundo de redes sociales, porque por algo que quiero explicarte a continuación. Cuando uno ahora agrega en la Corte Suprema la participación del Senado, los incentivos del contacto ya no solo son intrapoder judicial, sino que extrapoder judicial. El mundo de la política. Y lo que hace, y por eso es tan potente la crítica de exministro Milton Juica, que alguien podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. El exministro Milton Juica dice, mire, el momento en que el sistema institucional chileno de nombramiento se degrada es cuando permite la participación de la política. Él es muy crítico de la participación del Senado, porque lo que está detrás de su crítica es que expone al juez a un contexto fuera del Poder Judicial, respecto al cual él no tiene manejo, se puede exponer indebidamente. Ahora, si tú agregas a esto un mundo de comunicaciones telemáticas, la exposición en una cultura legal que no tiene incorporada adecuadamente la gestión de los conflictos de interés, genera condiciones de exposición que yo creo que son muy evidentes por lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Cuando uno habla con me ha tocado hablar con varios exministros de justicia que ya salieron del cargo, ¿no? Y que uno puede hablar más en confianza y en privado, y cuando te cuentan lo que ha pasado en su ministerio, siempre dicen aquí, la mayor pesadilla de ser ministro de justicia es que te están llamando todo el tiempo políticos para decirte, quiero a tal persona en tal corte de apelaciones, quiero a tal persona en una notaría, quiero a tal persona en un cargo. ¿Está demasiado institucionalizado eso? A ver, lo que hay es lo siguiente, que volviendo a esto, ¿qué es lo que provoca que esta misma atribución, o sea, que el poder de decisión jurisdiccional, de decidir casos, esté a su vez decidiendo asuntos propios de la gestión, los nombramientos, es que el sistema institucional, que es lo que debieran hacer los jueces, está ocupando demasiado tiempo, demasiada distracción y demasiado riesgo en un punto de contacto que no lo debiera hacer. Y por lo tanto, ojo, no solo puede contaminar los nombramientos, puede terminar por afectar las decisiones jurisdiccionales potencialmente. Que era el problema que teníamos en los 90, te quiero decir, que es el debate que tienen todas esas acusaciones constitucionales. Es el libro de Alejandra Matus. O sea, Alejandra Matus, a nosotros no se nos olvida, pero en plena democracia, una periodista que escribe un libro sobre los conflictos de interés en el Poder Judicial y en el sistema institucional, termina autoexiliándose precisamente porque se ejercen acciones contra ella por la libertad de prensa. Es una brutalidad. Eso ocurrió hace pocos años en Chile. Nosotros como que perdemos nociones de eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ese poder de participación en el sistema de nombramiento, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones la tienen ya no solo de los jueces, la tienen respecto de notarios y conservadores, la tienen respecto de fiscales regionales y fiscal nacional. Es decir, ya no solo están expuestos a la carrera, no solo está expuesto a la carrera, sino que hay otros cargos asociados al sistema de justicia donde también participa la Corte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una es la historia en el Ministerio de Justicia. Hay gente más desaforada que otra en el fondo, ¿no? Y eso depende mucho de los límites que la autoridad fije. Una es que alguien diga, mire, sabe que yo conozco a tal persona, solo te digo, lo conozco. Bueno. Yo no he tenido como experiencia que alguien me diga, necesito tal persona. Yo no lo he tenido como experiencia. No digo que el pasado no haya sucedido, sino que no lo digo como experiencia. Yo probablemente creo que eso tiene bastante que ver con las primeras acciones que uno toma cuando asume un cargo. ¿Qué tipo de conversaciones acepta o no? Y lo segundo es que lo que eso provoca es que entonces el contacto ya no solo es con el Ministerio de Justicia, sino que las cortes estuvieron expuestas a esos contactos. Y esos contactos luego pueden generar condiciones endogámicas cuando ese contacto ya no solo está recomendando un juez en la corte, está recomendando un fiscal, está recomendando a un notario. No sé si me explico. Sí. Y
Mira, nosotros tenemos de los procesos de nombramientos de Corte Suprema, desde el año 97, la reforma del 97, tenemos 61 procesos que se han desarrollado. 61. De los cuales se han aprobado 54, se han rechazado 5 y se han retirado 2. ¿No? Y los casos que se han rechazado han sido bajo condiciones han sido en condiciones de tensión por alguno de estos motivos, porque además genera incentivos muy inadecuados para el escrutinio. En otros términos, uno es el escrutinio y otro es la guerra sucia, que yo diría que es el ejemplo del proceso de nombramiento de fiscal nacional reciente. En que en el fondo para sacar al fiscal que no te da garantías o que no quieres, puedes sacar cualquier aspecto. Obvio, la desacreditación. Negativo. Ahora, ¿va el gobierno a impulsar una reforma al sistema? Sí, el gobierno tiene una decisión sobre esto. Ahora, es la decisión que tienen las administraciones del Ministerio de Justicia desde hace un rato. ¿Cuál era la gran piedra de tope? La posición de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema tomó una posición institucional en el año 2015. Dijo, ¿sabe qué? Nosotros no podemos seguir a cargo de la función jurisdiccional y el gobierno judicial. Eso significa, entre otras cosas, el régimen de nombramiento. Y para entenderlo, ¿cuál es la reforma que Entonces, va a ahí viene la pregunta, ¿cuál es? Porque uno puede, ese gran acuerdo, que significa reformular una Corte Suprema que tiene 200 años de modo determinado, es, bueno, ¿cuál es el órgano sustituto? Y la pregunta sobre el órgano de gobierno judicial, que es donde están los regímenes de nombramiento, es donde se genera toda la discusión, porque todas las experiencias comparadas, no sé, la de los consejos de la magistratura, que estaba muy en boga cuando retornó la democracia, que la Corte Suprema se resistió en Chile y por eso no se llevó a cabo, entraron en descrédito. Una de las razones por las cuales entraron en descrédito fue por la influencia que tenía la política en ese órgano. Yo quiero solo recordar el caso de España. España estuvo muchos años sin nombrar al Consejo Superior del Poder Judicial, que es este órgano encargado, por los bloqueos mutuos entre el PSOE y el PP. Hay consejos, sin embargo, que tienen más prestigio que otros. En Europa sería el caso italiano, sería el caso portugués. Hay otros. En América Latina, buena parte de esos consejos están desacreditados. Los británicos iniciaron una reforma muy significativa con Blair y lo que tienen es un modelo más desconcentrado. En todos, la gran interrogante siempre es cómo gestionar un órgano que privilegie el mérito para los nombramientos y que no esté, y donde la política tenga un margen muy acotado, porque si no tú estarías cambiando el foro, simplemente la influencia. Claro. ¿Y hay una propuesta que tenga el Ejecutivo está avanzando, y en esto hay como, está la propuesta de la administración anterior, hay algunos que promueven cosas con la magistratura, están los dos procesos constituyentes que tuvieron procesos distintos. Esto es una reforma constitucional, pero el gobierno además considera que no solo es necesario regular el régimen de nombramientos, que es la separación. El caso Audios, el caso Hermosilla, en general lo que demuestra es que Chile tiene un rezago en la regulación de los conflictos de interés en la profesión legal. Es decir, yo creo que esto sería una reforma incompleta si solo abordáramos aquellos aspectos que están vinculados al régimen de nombramiento. Esto también tiene que ver en cómo regular y actualizar la regulación de conflictos de interés en la profesión legal. Por ejemplo, en el caso de lo que hemos sabido de Hermosilla, ¿qué te llama la atención en términos de conflictos de interés? A mí lo que me llama la atención en materia de conflictos de interés es, hay varias cosas, pero una son en qué momento la posición del abogado Hermosilla era de representación del Ministerio del Interior y en qué momento representaba sus intereses como su oficina particular. En el fondo sería como un ejemplo clásico de este tipo de situaciones. Porque él estaba bajo honorarios del Ministerio del Interior. Y claro, y en general las personas honorarios están sometidas a un estatuto de probidad del funcionario público, aunque sean honorarios, por ejemplo. Una persona puede prestar servicio honorario al Estado, sin duda, para prestaciones específicas y mantener su profesión legal, pero la pregunta es si tú la puedes mantener en paralelo. Esos son típicos ejemplos donde tú no vas a encontrar delitos probablemente. Pero sí degradan, o sea, sí es un caso de conflicto de interés. ¿Por qué en la profesión legal los conflictos de interés son tan relevantes? Porque como tú gestionas intereses de terceros, la sanidad de la gestión del conflicto de interés tiene que ver, se traduce también en el tipo de provisión del bien público, justicia al final del día. Porque si no, uno puede normalizar el hecho en que un abogado puede estar legítimamente en 2 o 3 lugares, en el fondo, ¿no? Y el Código de Ética del Colegio de Abogados es muy claro en este sentido. De hecho, se reformó en el 2011, pero claro, en Chile la colegiatura es voluntaria, en Chile los colegios profesionales son asociaciones gremiales, en algunas profesiones, sobre todo las de confianza,
y donde se gestionan intereses, eso tiene un elemento en común, por ejemplo, la profesión legal con la profesión médica, hay elementos de observación que están asociados al desempeño de la profesión, que genera bien público, pero que tú no lo puedes observar en el binario legal o ilegal. O sea, si queremos reconducir todo a si hay delito o no hay delito, tenemos un problema muy serio. Si es de legal, tenemos un problema muy serio, porque hay un conjunto de prácticas que requieren ser analizadas en esos grises. El ejemplo clásico de la amistad en una red social. El ejemplo no es arbitrario el que te estoy dando. Es un caso donde un juez, un caso europeo, es amigo de alguien en Facebook y decide un caso de familia. El afectado considera que ese juez tenía afectada la imparcialidad simplemente porque tenía la amistad en Facebook. ¿Dónde terminó ese caso? En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy día se le entrega el teléfono o los chats del teléfono a Juan Pablo Hermosilla, el abogado defensor de Luis Hermosilla. ¿Te preocupa lo que puede ocurrir ahora y esa defensa ya ha dicho, digamos, que va a publicar el contenido de esas conversaciones? Lo hace de forma discrecional, evidentemente, porque ellos verán que publican o que filtran y que no. ¿Te preocupa lo que va a pasar ahí? O sea, me preocupa porque yo creo que... Yo tengo una preocupación previa, yo la dije tan pronto el caso estalló, por una cuestión que era muy evidente, y es que Luis Hermosilla era un abogado destacado que se ejercía en la práctica penal para determinado tipo de delitos de interés o económico, en fin, y por lo tanto es evidente que la posición en la que él se encontraba era una posición de comunicaciones con distintos grupos de interés. Entonces, que es evidente que es un caso en que tiene un impacto en la profesión legal y que va a tener un impacto en el sistema de justicia, no cabe ninguna duda. Lo que se pueda conocer a partir de eso, tú, claro, puedes conocer comunicaciones que dan cuenta de delito. Esa es una vía. Pero lo más grave, que por cierto es grave, ¿no? Pero yo siempre me he resistido mucho en casos como estos a reducir un problema si hay delito o no hay delito. Porque tú puedes tener comunicaciones impropias. Por ejemplo, que den cuenta de amistades manifiestas, pero que no implicaron inhabilitación cuando se tenían que resolver asuntos. Algunas de ellas pueden ser resueltos por la vía disciplinaria, pero en rigor, si tú normalizas esas comunicaciones sin gestionar el conflicto de interés, el problema no es la amistad, es que no señales que hay una causal de amistad manifiesta que podría comprometer tu imparcialidad. Eso lo que provoca es una afectación muy seria en la confianza del sistema de justicia, y por eso comencé con los datos. Los datos para Chile de confianza en el sistema de justicia y la percepción de desigualdad ante la ley es tan estructural que casos como este lo que hacen es confirmar a las personas esa situación. ¿Y por qué esto importa para el funcionamiento del Estado de Derecho y la democracia? Cuando uno mira ahora los indicadores de Estado de Derecho, Chile tiene buenos indicadores de Estado de Derecho según los estudios comparados. Chile más o menos está 33 de 146 países. Pero cuando uno ve los indicadores, Chile es fuerte en separación de poderes, en libertades públicas, pero cuando vas a mirar temas de seguridad y miras los subconjuntos, hay uno que llama mucho la atención, que Chile está muy mal, que está en rojo, que es algo así como que las personas recurran a una especie de autotutela para resolver sus controversias, que es en el fondo la institucionalización de la justicia por propia mano, que no es la violencia, sino, por ejemplo, la funa, la percepción de que hay conflictos cotidianos que no son resueltos por el sistema de justicia, que entonces las personas tienen que recurrir a su propia acción. Eso es muy complejo para el funcionamiento del sistema de justicia. Entonces, ¿por qué casos como esto que afectan la confianza del sistema institucional son tan severos? Bueno, porque entonces las personas dicen que yo reafirmo que yo tengo que ocupar mecanismos alternativos para resolver este tipo de controversia. Y eso, al final del día, tiene un tema de degradación. O sea, el Estado de Derecho es fuerte no cuando solo los participantes del sistema de justicia, los abogados, las abogadas son leales a la ley. Es cuando las personas consideran que la ley tiene que ser respetada porque tiene un encauce relativamente común. Ese es el punto. En lo que hay ahí, ¿el gobierno está seguro de que no hay chats comprometedores de ministros de Estado con Luis Hermosilla? El gobierno está tranquilo. El gobierno hizo sus verificaciones en el mes de noviembre cuando estalló este caso y también la ha vuelto a hacer ahora como ha sido de público conocimiento por instrucciones del presidente. Nosotros no tenemos del levantamiento que se ha hecho requiriendo esa información algún tipo de comunicación impropia, comprometedora que pudiera afectar a alguna autoridad del gabinete. Y es con esa certeza que el presidente Boric ha insistido en
en primer lugar, celebrar la prisión preventiva de Luis Hermosilla y luego reafirmar sus dichos pese a todas las críticas que había. Y muy asociado al tema de igualdad ante la ley, ¿no? Yo creo que el elemento común que tienen es su primera declaración y la segunda, donde él además hace la precisión de que no está afectando la separación de poderes, no está pronunciándose sobre la idoneidad o no de una resolución jurisdiccional, es más bien la posición política de la igualdad ante la ley, que está detrás, ojo. Y Luis, esa posición no es difícil de sostener porque evidentemente el presidente no va a comentar así todos los casos. No sé, no dijo nada cuando otra persona poderosa, digamos como Daniel Jadwe, que también está siendo investigada, sale de la prisión preventiva, por ejemplo. Esto de que se comenten algunos casos y no otros por parte del presidente, ¿no se ve como una interferencia de alguna manera? No. Yo esto lo asimilo, o sea, el presidente en otros casos de corrupción como Democracia Viva fue muy severo, pero también recordaría un poco la reacción del sistema político en otros casos respecto a asuntos donde no hay personas de connotación pública. O sea, Pedro Pérez, respecto a un asunto de prisión preventiva y donde hay declaraciones de personajes con responsabilidad pública, incluyendo los medios de comunicación, donde severidad total. Pero yo... O sea, ¿crees que hay un doble rasero ahí de yo creo que ser muy cuidadoso en cuanto a este tipo de declaraciones cuando se trata de personas poderosas, pero no en casos de delincuencia, digamos, común y corriente? Yo creo que sí. Yo creo que además, pero es un problema en general de quienes participan de la opinión pública en Chile. Pero esto yo creo que lo más relevante de esto sería otra cosa, que es la aprobación del año pasado de la Ley de Delitos Económicos. Fíjate, la Ley de Delitos Económicos es una ley que, por cierto, busca castigar con pena efectiva. De hecho, la idea de que los poderosos no iban a la cárcel está muy representada en esa ley. No sé, elimina un determinado tipo de atenuante que se ocupaba regularmente como irreprochable conducta. No es que te la elimine, sino que no es determinante para efecto de obtención de beneficios, te condiciona los beneficios, en fin. Porque en el fondo lo que busca esa ley es que los delitos de cuello y corbata sean efectivamente castigados. ¿Cuál es la percepción de los delitos económicos? Que la gente que cometía delitos económicos, en verdad lo que hacía es que era rentable. Total, cometía el delito, se llevaba el margen y no iba a la cárcel. O sea, y no solamente una percepción. O sea, de hecho, cuando vemos estos casos, cuando nos acordamos de que existe Capitán Llaver, por ejemplo, y vemos la cantidad de gente que hay en Capitán Llaver, vemos que son, dependiendo, porque van entrando y saliendo, pero hay 13, 14 personas, y uno dice, todas las personas en Chile que están presas por delitos económicos son 13 o 14, y la mayoría, algunos en prisión preventiva por un rato. Claro, y te agrego para esto otro detalle. Recuerda que además Capitán Llaver es el sucedáneo de lo que era antes Capuchino, donde además la gente pagaba por estar capuchino. Y tú, o sea, que estaba institucionalizado, que de acuerdo a tus ingresos tú podías acceder a determinada tipo de celda, en el fondo. Pero ahora también es así, ¿no? Porque el elemento determinante para ir o no, tiene que ver con condiciones. Esto tiene que ver con segmentación. Capitán Llaver era históricamente un caso de manejo en ebriedad para bajo compromiso delictual y quedó Capitán Llaver para delitos de defraudación, que no es lo mismo que todas las personas que están asociadas a delitos económicos solo vayan a Capitán Llaver, porque de hecho dentro de los establecimientos penales hay lugares en regiones que están segmentados para delitos económicos. No, lo que pasa es que con delitos económicos, la probabilidad, además como hemos modificado la ley, la probabilidad que una persona por delitos económicos, simplemente por prospección de la pena, pueda ir a prisión preventiva hoy día es mucho más alta que antes. Y probablemente entonces veamos a personas más expuestas que antes no iban a prisión preventiva simplemente por el efecto prospectivo de la pena. De hecho, si tú recuerdas, una vez que se dicta la ley de delito económico, cuando la aprueba el Congreso y va previamente al Tribunal Constitucional, el sector privado reaccionó. En ese momento se dio cuenta de lo que estaba saliendo. Hay algunos abogados que hicieron presentaciones en el Tribunal Constitucional por esta idea a la inversa, ¿no? No, es que esa ley es demasiado severa, entonces es una desigualdad ante la ley. Y yo creo que esa dinámica es interesante observarla, ¿no? Y creo que es interesante en un contexto de lo que subyacía a la dictación de la ley de delito económico. El símil. Esto significa que los delitos de cuello y corbata, que supone una caracterización de quiénes son las personas que cometen esos delitos, van a ser efectivamente castigados. Capitán Llaver hoy es un anexo para personas de cierto nivel socioeconómico que cometen cierto tipo de delitos y que además son de un género específico, que son hombres. Sí. Eso el gobierno lo va a cambiar porque se ve como una flagrante desigualdad ante la ley, y lo hemos visto en el caso de Leonardo Villalobos. No, lo voy a decir del siguiente modo. Nosotros tenemos en el tratamiento de la población femenina en el sistema penitenciario un tratamiento desigual completo.
El sistema penitenciario chileno fue diseñado y construido para hombres. El número de mujeres privadas de libertad en el país ha aumentado sustancialmente. O sea, hoy día tenemos un 8% de mujeres privadas de libertad. Chile es de los países que encarcela más mujeres en la región. El impacto de mujeres privadas de libertad, no quiero latear con los datos, pero en orden de magnitud los estudios lo que demuestran es que aproximadamente el 90-92% de las mujeres que ingresan a la cárcel son, en cualquier situación procesal, son jefas de hogar. Son mayoritariamente madres. El impacto que tiene una mujer privada de libertad es muy grande más allá del delito en su entorno familiar. Es un tipo de población que recibe menos visitas. Entonces, claro, lo que ha hecho el Estado de Chile es adecuar recintos para hombres como recintos femeninos. O luego, dentro de establecimientos masculinos, adecuar determinado tipo de espacio. Gendarmería tuvo que informar en este caso, que no había condiciones para trasladar, porque era un recinto que no tiene habilitaciones para una mujer. ¿Y qué se va a hacer? Entonces, la ley que se aprobó en diciembre del año pasado a propósito del tema de ampliaciones, y que es la que el Ejecutivo está ejerciendo hoy día, obliga a que cualquier ampliación o remodelación de un establecimiento penitenciario está obligado hoy día a considerar siempre infraestructura con perspectiva de género. Esto, ojo, en Chile nosotros hemos adecuado recintos de hombres para mujeres, los que son centros penitenciarios femeninos, salvo uno, que es el de Arica. Y disculpen que haga esta precisión, es que no es lo mismo diseñar una cárcel donde van a ir mujeres que donde van hombres, por razones, por todo el contexto, el tipo de necesidades, el tipo de atención, la familia, etc. El único que se ha diseñado con ese enfoque es el de Arica. La aprobación de la ley para remodelación y ampliaciones exige que cualquier remodelación se lleve a cabo. La remodelación del área de Pedro Montt supone también la remodelación de esa área y probablemente también la adecuación de Cametán. La ley de delitos económicos también exige tener en consideración esos aspectos. Para ir cerrando, ¿este caso Hermosilla servirá para que Chile pueda implementar reformas en los temas en que estamos hablando? ¿O finalmente esto va a terminar como en una guerrilla política, como hemos visto en otros casos, y finalmente en más bien un esfuerzo político transversal por más bien acotar y cerrar investigaciones, más que por llegar al fondo, que tristemente, lo sabemos, es lo que pasó en Chile hace una década con el caso Pentesecuem? Ahora, yo creo que cuando uno cierra mal los casos en el pasado, termina en reaperturas muy dolorosas, que yo creo que lo puede pasar. No digo que vaya a pasar, digo que es lo que puede pasar en el caso Penta, a propósito de la investigación, a propósito del exfiscal Guerra. No enfrentar los problemas va a terminar en consecuencias muy desastrosas. Y hoy día estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista de las confianzas institucionales. El sistema político tiene el desafío en estos momentos de abordar esto en degradación o en prospección. Que yo creo que es el desafío que tiene el fiscal Valencia. Yo creo que el fiscal Valencia, además porque este fue un eje de la presentación de su postulación. ¿Este puede ser la prueba de fuego para el fiscal Valencia? Yo creo que lo ha ido enfrentando bien. O sea, lo ha ido enfrentando asumiendo que este tipo de investigaciones tienen consecuencias cuando afectan a muchas personas que están vinculadas a ciertos circuitos de poder, pero que en algún sentido también es la única manera que el sistema de justicia tenga credibilidad y el sistema democrático también se proteja, en el fondo. Porque yo quiero ser muy claro en este punto. No enfrentar adecuadamente estos conflictos degrada el sistema democrático, degrada el sistema de confianza en un país donde la confianza en el sistema de justicia y en la democracia viene a la baja. Entonces, por conveniencia, por convicción, esto es un tema que tiene que resolverse de frente. Por eso el gobierno va a hacer una propuesta en reforma de nombramiento. Es inevitable, pero es incompleta si uno pone el énfasis en que también hay que resolver los conflictos de interés. Yo puedo cambiar el régimen de nombramiento, pero si mantengo las mismas prácticas en no no abordar adecuadamente los conflictos de interés, vamos a seguir reproduciendo problemas. Luis Cordero, gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. ¿Sabes qué compañía cumple 60 años este 2024? Te vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas.
Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a los hogares de nuestro país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando. Entel está contigo en todas. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala. Hasta aquí nuestro episodio de hoy, Justicia al Banquillo en Lo que Importa. Muchas gracias por seguir nuestros contenidos cada semana. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir todos los recordatorios de nuestros nuevos capítulos y del material que estamos subiendo permanentemente a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima semana para hablar de otro tema que importa. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.